Y decíamos al inicio del programa que queríamos charlar sobre la agricultura, que queríamos charlar sobre la situación que tiene la provincia de La Pampa. Y lo hablábamos hace unos días que el año pasado, tal vez allá por el otoño, se empezó a generar el informe de distintos servicios meteorológicos que daban cuenta, meteorológicos y estudiosos y climatólogos que daban cuenta del fenómeno de la Niña. Y la Niña en la provincia de La Pampa, por suerte, no pasó. Lamentablemente le tocó a algunos sectores de la zona agrícola de nuestro país, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y también Neuquén y Río Negro, como que quedamos al medio y nos salvamos de esa sequía extrema que, no digo extrema, pero sí una sequía al fin que está golpeando aquella zona. Y queríamos charlar porque, claro, el contexto agrícola es importante para la provincia de La Pampa y vamos a charlar con quien tiene números, datos, información y recorre nuestra provincia. Estamos hablando de la directora de Agricultura de la provincia de La Pampa, Natalia Obando. Natalia, muy buenos días y gracias por venir. Buen día, José, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación, por darnos la oportunidad siempre de comentar el estado general de la provincia, nuestro trabajo, porque la verdad que hacemos muchas cosas, pero bueno, es importante mostrarlas también. Decíamos, no sé si vos, digamos, compatibilizás este informe que yo decía, o esta descripción de que todo hacía prever de que íbamos a tener la Niña y La Pampa, no sé cómo, pero fue sorteando esta situación con un invierno muy llovedor, con una primavera excelente, con un verano que nos viene acompañando la lluvia, ¿no? Sí, como lo has descrito, la realidad es que la provincia de La Pampa escapó al fenómeno Niña, o por lo menos no nos ha tenido, ¿no es cierto?, como a la zona núcleo. Esa es una realidad. Nosotros desde el año pasado veníamos trabajando en ese sentido porque se vaticinaba, precisamente vos lo dijiste, el Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos científico-técnicos venían hablando de una posible Niña. Y en ese sentido el Ministerio de la Producción propuso charlas para acompañar a los productores, para brindar herramientas en realidad que pudieran utilizar, ¿no es cierto?, como decisiones estratégicas dentro de cada establecimiento, como para decir, bueno, se nos presenta este fenómeno Niña, ¿qué podríamos hacer? Hicimos algunas charlas en el norte de la provincia, en General Pico más precisamente, y luego en Malcachín, pensando en los distintos ambientes productivos. Y la realidad es que la Niña no pasó, o por lo menos hasta hoy. Siempre uno tiene que ser precavido y pensar en el momento en el que estamos transitando, ¿no? Y hasta el día de hoy, a la fecha, a la última recorrida que hemos realizado, la verdad que la campaña viene excelente, la campaña gruesa viene muy, muy buena. Por supuesto que siempre tenemos que pensar los ambientes que tiene la provincia de La Pampa, la zona norte con mayor aptitud productiva, la zona sur un poquito menos, pero todo lo que es la parte agrícola viene muy, muy bueno. Los técnicos terminaron la recorrida la semana pasada y la verdad que la campaña viene excelente. Nosotros igual siempre la información tratamos de corroborarla con otros profesionales. Nosotros le llamamos informantes calificados que están en territorio, que se dedican a lo que es el monitoreo del cultivo. Y también, por supuesto, con otros organismos científico-técnicos como el INTA. Nosotros trabajamos mucho con INTA, principalmente esta información la fuimos corroborando con INTA de la delegación General Pico, que es, por supuesto, la zona con mayor aptitud agrícola. Y la verdad que no hemos visto condiciones de Niña, todo lo contrario, a nosotros la Niña nos ha pegado, por decirlo de alguna manera, con una anomalía positiva. ¿Eso qué significó? Lluvias. Bueno, estas lluvias han traído algún inconveniente, principalmente en el departamento Maracó, al este de la localidad de General Pico, donde bueno, ahí mantenemos un monitoreo continuo para ver el estado principalmente de esos lotes, ¿no? Si bien la zona se caracteriza por lagunas permanentes, por zonas deprimidas que generalmente tienden a negarse, pero la realidad es que bueno, merecen un monitoreo continuo para acompañar al productor en el caso que tenga alguna problemática. Natalia, después vamos a volver a hablar de la gruesa y de la dimensión que ustedes por ahí están mirando. ¿Cómo ha sido la fina para la provincia de La Pampa? Digo, la campaña de trigo, de cebada para nuestros productores. ¿Cómo lo analizaron ustedes? Aunque ha cerrado, bueno, recientemente, pero ustedes deben tener datos o un perfil de lo que ha sido nuestra provincia. Sí, nosotros hicimos, insisto con esto, en la última recorrida, ya obviamente se dio por finalizada la campaña, ya está el 100% cosechado.
y fuimos viendo algunas estimaciones en cuanto a los rendimientos. La Bolsa de Cereales de Córdoba estima un rendimiento de 26 quintales, bueno, nosotros en realidad hemos visto un poquito menos, entre 21 y 18 quintales por hectárea. La zona sur siempre es un poquito menos, y con picos de producción, eso sí que nos sorprendió muchísimo, que estamos hablando de 50 quintales, 70 quintales en algunos lugares, que es muchísimo. Sí, sí. Y lo que sí, bueno, realmente se esperaba, y esto hay que decirlo, más producción, más rendimiento. Y bueno, y tuvimos una helada tardía en noviembre, sí, un golpe de calor también al inicio de noviembre, sí, una helada, al final comenzó un estrés térmico que le afectó, y bueno, entonces la verdad es que el rendimiento no fue lo que por ahí muchos productores esperaban, pero no fue malo. ¿Y la calidad la tienen más o menos estudiada en cuanto a la calidad del trigo pampeano en esta campaña? Es muy diversa, fue muy diversa, nosotros hemos consultado. A raíz de estos dos fenómenos, de ser. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Que cambia una heladita, te cambia totalmente la calidad del grano, ¿no? Principalmente, por supuesto, el porcentaje de proteína. Y bueno, y eso fue lo que nosotros fuimos detectando, que fue muy diverso. No podemos hablar de un estado general, pero sí que fue muy diverso. Hay trigos que tuvieron muy buen porcentaje de proteína y algunos otros que no llegaron. Sí, sí. Volviendo a la gruesa, se espera una campaña con área de implantación importante. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Nosotros hemos observado mucho girasol, al igual que la campaña anterior, que las hectáreas se han incrementado, hay muchas hectáreas de girasol, el maíz ha ocurrido exactamente lo mismo, pero bueno, el maíz hay que entender también que la situación en la provincia de La Pampa es una provincia que es más ganadera que agrícola, y en ese sentido se siembra maíz pensando que es un insumo para el resto de las actividades, ¿no? Sí, sí. Creo que lo que vos decís y manifestás es bueno destacarlo, porque a veces se toman los informes a nivel nacional, y los informes a nivel nacional dan cuenta de una generalidad que tienen los cultivos, y se hablaba de la campaña gruesa principalmente los primeros 15 días de enero, que fueron sofocantes, con un deterioro muy importante sobre Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el norte bonaerense. Ahora le llegó la lluvia de 200, 300 milímetros, que bueno, debe ser otro panorama, y también otro daño, pero la provincia de La Pampa, digamos, venía manteniendo un régimen de lluvias adecuado y el desarrollo muy positivo, ¿no? Sí, los cultivos la verdad que se han desarrollado perfectamente. Por supuesto que, insisto con esto, uno tiene que ser precavido, mantener el monitoreo, porque no sabemos las condiciones cuándo pueden cambiar, ¿no? Claro. Hablando, por supuesto, lo que pasó una ola de estrés térmico que la verdad que no tuvo tanto impacto tampoco en los cultivos de la gruesa. Hay que pensar que en el caso de girasol ya está prácticamente desarrollado, ya pasó su periodo crítico, así que ya formó componentes de rendimiento, y nosotros estimamos que va a tener un potencial rendimiento a cosecha muy bueno. Sin embargo, bueno, insisto, en el caso del maíz hay que ver, vimos muchos maíces sembrados de manera tardía, principalmente en la zona sur, que podrían estar entrando ahora, ¿no es cierto?, en el estado crítico. Bueno, entonces hay que ver cómo continúa ese desarrollo. Por eso insisto que uno tiene que ser precavido. A la fecha de hoy nosotros observamos un estado de la gruesa que es excelente. Podemos decir que el girasol ya está totalmente desarrollado, el cultivo ya está finalizando prácticamente, y sabemos que va a finalizar bien. Pero bueno, tenemos que seguir monitoreando el resto de los cultivos, porque en la zona sur sí observamos, en el caso de algunas sojas muy puntuales, que habían sido afectadas por el estrés térmico. La soja es mucho más sensible que el resto de los cultivos de gruesa, y en ese sentido vimos que hubo alguna afectación y que podría llegar a haber algún aborto de flores, ¿no? Principalmente, que eso después te define rendimiento. Estos últimos tiempos han sido cambiantes. Las lluvias de fin de año motivaron inundaciones. Después llegaron los 15 días de enero, que fueron sofocantes, sin lluvia, y en el medio hubo pedidos por parte de las entidades para que se arme o se conforme la mesa de emergencia agropecuaria, la cual decidió no declarar en emergencia. ¿Qué se trató en esa reunión, que seguramente habrás estado presente, y por qué se definió la no emergencia agropecuaria para aquellas zonas que se pedían? Has tocado un tema muy interesante. En principio, déjame aclararte que en realidad la mesa la llamamos nosotros de lo que es el ministerio, principalmente por esto que venimos haciendo un monitoreo. Por eso agradezco la oportunidad de que nos des de mostrar lo que estamos haciendo, porque quizás el común de la gente cree que nosotros hemos llamado a una reunión de emergencia
por convocatoria de las entidades, y en realidad nosotros venimos monitoreando y vamos observando continuamente qué es lo que viene ocurriendo en el territorio. Y en ese sentido ya se había informado, habíamos comunicado, y bueno, justo se dio en la misma situación la solicitud también, o el pedido de alguna manera de las entidades, pero la realidad es que nosotros ya habíamos armado y habíamos convocado a una mesa viendo lo que ocurría en el territorio. Y en esa oportunidad, en el año pasado, la primera reunión de emergencia, que fue en diciembre, nosotros vimos un panorama, sobrevolamos el área, determinamos esto que comentaba al principio, lagunas permanentes, bajos deprimidos que, por supuesto, con los acumulados que venían hasta el momento, se habían completado, pero pasado, estábamos hablando de 15 días, la situación cambió totalmente. Las altas temperaturas hicieron que se evaporara esa agua y que la condición para declarar una emergencia por inundación no estaban dadas. Sin embargo, seguimos con el monitoreo y viendo, porque bueno, en nosotros esa zona no escapó a lo que pasa a Villegas en el sentido de la lluvia, ¿no? Van con acumulados por encima de los promedios normales. Entonces, bueno, hay que acompañar, hay que estar viendo qué es lo que viene sucediendo en esas áreas y estar atentos. Natalia, cuando decís un monitoreo constante y visita de técnicos al área, ¿cuál es el trabajo de ustedes, digo, de la repartición, de la Dirección de Agricultura con los técnicos? No sé si en el norte, bueno, está digamos, la zona norte también tienen técnico el Ministerio de la Producción. ¿Cómo es el trabajo de ustedes de calle y diario, no? Los técnicos continuamente, la verdad que es un tema que es muy importante y que lo consultes, porque los técnicos continuamente están en territorio, sobre todo cuando venimos analizando y estudiando algún fenómeno que se puede llegar a dar, como fue el caso de la niña. Nosotros, por supuesto, todo el año monitoreamos porque vamos viendo cómo se van desarrollando los cultivos. Tenemos trazados ciertos segmentos en todo el territorio y esos se visitan todas las semanas. Todas las semanas se observa el estado en el que se encuentran los cultivos, los perfiles, el agua del suelo, es decir, se ven todos los componentes o todas las variables que a nosotros nos permiten inferir cómo se va desarrollando la campaña. Entonces, en la Delegación Norte, la gente de la Delegación, los técnicos de la Delegación Norte suelen recorrer todo el área norte. Estamos hablando de los departamentos Rancul, Realico, Chapaleufú, Maracó, Trenel, es decir, todo lo que está Conelo, todo lo que está al norte, y hacia el sur, Santa Rosa, los técnicos de Santa Rosa recorren hacia el sur. Cuando hablamos del monitoreo o el chequeo allí in situ en el campo, ¿es recorrida en camioneta, ir describiendo, o también acompañado con fotos satelitales, con imágenes satelitales, digamos, la nueva tecnología? Se incorpora todos los sistemas de información geográfico. La Dirección de Agricultura cuenta con un área que analiza imágenes satelitales, y por supuesto también trabajamos con el INTA, eso es fundamental en lo que es el análisis y el procesamiento de las imágenes, pero sí se trabaja muchísimo con sistemas de información geográfico. Es, por supuesto, una herramienta más, pero siempre es necesario corroborarla con el territorio. Es importantísimo, porque a nosotros nos ha ocurrido de repente ver cierta información a través de estas herramientas, que son muy valiosas, por supuesto, pero cuando vamos a territorio vemos otra cosa. Entonces es importantísimo la recorrida. Natalia, ¿qué se viene para el 2022 de la Dirección de Agricultura? Jornadas, eventos, seguir, digamos, monitoreando estos percances climáticos que a veces tenemos. ¿Cómo es el desarrollo de la actividad en tu gestión? El monitoreo, por supuesto, que va a continuar, y vamos a comenzar ya nomás en febrero. Estamos pensando el 16 de febrero comienzan las primeras actividades. Vamos a comenzar con el segundo ciclo de capacitación que habíamos iniciado el año anterior, que tenía que ver con las pasturas. Bueno, vamos a ir en ese sentido, y en el marco de la Ley de Suelos, para ir capacitando profesionales. Comenzamos, por supuesto, con los profesionales, a capacitar en detección de ciertas problemáticas en suelo, y que puedan ir corrigiéndose, siempre pensando en que el suelo es la base de la producción, ¿no? Exacto. Natalia, desde ya muchísimas gracias, y bueno, y vamos a seguir chequeando este tema que nos interesa tanto y que además es puntal de nuestra producción, ¿no? La faceta agrícola, por más que no seamos de las provincias
de punta en lo productivo, pero estamos entre la cuarta y quinta provincia a nivel país y no es poco ese lugar que estamos ocupando. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, José. Bueno, muchísimas gracias. Con nosotros pasó aquí en nuestros estudios la ingeniera agrónoma Natalia Obando, directora de Agricultura del Ministerio de la Producción. Nos habló de la actualidad que tiene la agricultura de nuestra provincia, la situación inmersa tanto en el 2021 como así también en el 2022, las perspectivas de campaña gruesa principalmente. Esto es De Frente al Campo.